Y sin más dilación, pues vamos a tener la primera de las ponentes. La primera ponente es la doctora Juncal Landaburu Aguirre, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Realizó su doctorado en la Universidad de Oulu, en Finlandia, sobre eliminación de metales pesados de aguas residuales ricas en fosfato utilizando tecnologías de membrana, y se incorporó a INDEA Agua en enero de 2015, donde actualmente se centra en la implementación de tecnologías de membrana para el tratamiento de aguas residuales, desalinización y la preconcentración y eliminación de compuestos emergentes como los microplásticos. Además, también participa en la línea centrada en el reciclaje de membranas y en el análisis del ciclo de vida. La ponencia que nos va a dar Juncal es la titulada Retos del análisis de micro y nanoplásticos en matrices complejas. Pues cuando quieras, Juncal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Veis bien mi presentación? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Primero agradecer a la organización por... Tendrías que maximizar la pantalla Ah, de la sí, presentación. perfecto, ahora. Ahora, perfecto, muchas gracias. Vale. No, pues lo que decía, que agradecer a la organización por invitarme a dar esta charla y sin más dilación, pues empiezo con la charla titulada Retos de análisis de micro y nanoplásticos en matrices complejas. Para entender un poco de dónde viene esta charla, quiero hacer una introducción de dónde trabajo, que es INDEA Agua. INDEA Agua es una fundación pública localizada en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, en Madrid. Y bueno, INDEA Agua tiene 4 líneas estratégicas y somos diferentes grupos que tenemos nuestras propias líneas intentando seguir, ¿no?, y conseguir el objetivo y la estrategia de la fundación. Yo soy parte del grupo de tecnología de membranas, que tenemos, bueno, diferentes líneas de estudio, como ha dicho José Luis también en mi introducción, pero bueno, la parte de microplásticos lo estamos llevando en la línea de tratamiento de aguas residuales específicamente. Entonces, para empezar a hablar de los micronanoplásticos, pues tenemos que hablar en general de los plásticos en sí. Se calcula que el 78% de los plásticos que se producen terminan en vertederos, en el medio ambiente, y ya se estima que los océanos contienen más de 150 millones de toneladas de plásticos. Es una problemática con un ecosocial importante y prueba de ello es que ha sido protagonista, ¿no?, de diferentes noticias bueno, en diferentes medios y también portada de revistas tan importantes como el National Geographic, ¿no?, como se ve en esta portada que se publicó en junio de 2018, donde la foto es muy descriptivo, ¿no?, y muy interesante. Mencionar que, bueno, como ya ha dicho Teresa, una vez que los plásticos de escala macro llegan al medio ambiente, sufren procesos de degradación y fragmentación originando microplásticos. Y bueno, ya ha explicado ella la definición de lo que es un microplástico y un nanoplástico. Aunque la problemática de los microplásticos empezó haciéndose eco por la presencia en los océanos, es verdad que ya las estaciones depuradoras de aguas residuales han sido identificadas como una de las principales fuentes dominantes de microplásticos en agua dulce. Ejemplos de microplásticos que encontramos en las aguas residuales son pues microperlas, por ejemplo, que se añaden en las lociones o en las pastas dentales, y también pues las fibras que se generan cuando lavamos la ropa en la lavadora. Cierto es que hay un consenso y se ha visto que las estaciones depuradoras de aguas residuales son eficientes a la hora de eliminar los microplásticos. Aquí quiero enseñar pues, uno de los artículos publicados por el grupo de ecotoxicología de INDEA Agua, dirigido por el doctor Andreu Rico, como se ve en la foto. Ellos evaluaron la entrada y salida de los microplásticos en EDAR y vieron que el 88% de los microplásticos son eliminados del efluente, reteniéndome seguramente la mayoría en los fangos, ¿no? Eso ya luego la siguiente el ponente lo hablará.
pero yo me quiero centrar más en lo que es los efluentes. Perdón. Aunque sean eficientes y el 88-90% de los microplásticos son eliminados, si vemos etapa por etapa lo que pasa dentro de una edad, vemos que sí que hay una diferencia a la hora de ver el fragmento del tamaño de los microplásticos que se eliminan, ¿no? Entonces, entre el tratamiento primario y secundario, podemos decir que los microplásticos relativamente grandes, aquellos que son mayores de 200 micras, son eliminados. Pero ya si vamos a los microplásticos más pequeños, por debajo de 150 micras, están en los efluentes, ¿no? En el agua tratada. Y luego uno de los mayores retos que encontramos es con los microplásticos por debajo de 20 micras, que no son cuantificados. Que no sean cuantificados no significa que no estén. Simplemente significa que la metodología que se ha utilizado para la identificación y cuantificación no los puede detectar. Y ahí está uno de los grandes retos del estudio de los microplásticos pues en las aguas residuales. De ahí nació el proyecto NanoClean que estamos llevando a cabo en el grupo de tecnología de membranas, dedicado a la cuantificación, tratamiento e impacto ambiental de microplásticos en EDAS. Y nuestro objetivo es abordar estos retos en las etapas o la metodología de la cuantificación para realmente evaluar el impacto ambiental de estos microplásticos de menor tamaño, empezando por intentar desarrollar un método de muestreo que sea capaz de captar estos microplásticos y también de desarrollar metodología analítica para su cuantificación. Cuando ya hablamos cuando el proyecto lleva un año, entonces ahora mismo estamos poniéndonos en marcha y trabajando en ello, y uno de los primeros retos que nos hemos encontrado es qué metodología seguir a la hora de muestrear los microplásticos. En la literatura se pueden encontrar diferentes tipos de métodos de muestreo, también el volumen varía de estudio a estudio, y eso no ayuda nada a la toma de decisiones cuando uno quiere empezar su protocolo. La mayoría de las veces la recogida que se hace es de muestra puntual, pero como vemos puede variar desde 0,5 litros a 5 litros cuando hablamos de efluentes de pretratamiento y tratamiento primario. Cuando hablamos ya de tratamientos secundarios, es verdad que el volumen ya puede subir un poco más, pero hay una variabilidad también desde 15 a 35 litros. Cuando queremos detectar microplásticos pequeños, sí que hay un consenso de que hace falta, está la necesidad de muestrear grandes volúmenes de agua, desde 200 litros a 1 metro cúbico, porque los micros, especialmente los nanoplásticos, están en muy poca concentración. Entonces podemos pensar que con la recogida de muestra puntual no somos capaces de coger una muestra representativa. De ahí que se están desarrollando diferentes sistemas de muestreo con el bombeo y filtración in situ, como estos dos ejemplos que enseño. La foto de arriba es foto cedido por el doctor Andreu Rico, pues que utilizaban redes Plankton. El tamaño más pequeño era de 25 micras y con una bomba de agua bombeaba agua con la manguera. Y luego abajo hay otro ejemplo de un muestreador desarrollado por la Universidad de Aarhus en Dinamarca, donde también utilizaban una bomba para bombear grandes volúmenes de agua y se tamizaban poniendo 4 tamices en paralelo. También el tamaño más pequeño del tamiz utilizado era 20 micras. Entonces, los sistemas de separación de filtración que se han utilizado hasta ahora utiliza una variabilidad de tamices bastante importante, empezando desde un milímetro hasta 20 micras, pero otra vez estamos con el número mágico de 20 micras, hay un consenso en la necesidad de desarrollar nuevos sistemas que puedan muestrear esos microplásticos pequeños.
Nosotros, como trabajamos en la tecnología de membranas, hemos visto ahí una oportunidad, ya que las membranas pueden ser sistemas de filtración que ayuden a la separación de los nanoplásticos y estamos trabajando en ello. Sobre los métodos analíticos, también a la hora de cuantificar los microplásticos en muestras complejas, como son por ejemplo las aguas residuales, encontramos diferentes posibilidades, diferentes técnicas. La gran mayoría en academia, las publicaciones dedicadas a los métodos analíticos utilizan el micro FTIR, porque da una ventaja que ayuda a mapear la muestra, ¿no? Se puede hacer de una manera bastante automática la cuantificación e identificación de los microplásticos, dando información tanto de la identificación, el tamaño, forma y el número de partículas. Cierto es que por el problema de resolución que tiene esta técnica, los microplásticos más pequeños que se pueden identificar están alrededor de 10-20 micras. Entonces, de ahí han salido pues, nuevas técnicas, o está en auge, por ejemplo, ahora el uso de pirólisis acoplado a cromatografía de gases, espectroscopía de masas, que ayuda, que se puede utilizar tanto para la identificación de los polímeros, también de información sobre la composición química, y cuantifica dando concentración en masa. Lo bueno y por qué está siendo ahora, porque muchos de los centros de investigación estamos enfocados a pirólisis, porque da información sobre todo el espectro de tamaño, desde los microplásticos más grandes hasta los más pequeños y nanoplásticos incluidos. Nosotros en el proyecto NanoClean estamos desarrollando el método justo con el pirólisis acoplado a cromatografía de gases, desde el punto de vista que a la hora de monitorizar o evaluar la eficacia de un EDAR nos es suficiente y queremos cuantificarlo. Pero sí es cierto que no da información sobre los tamaños y forma de micronanoplásticos, áreas, por ejemplo, importantes cuando se está evaluando la ecotoxicidad de una partícula. Entonces, conclusión es que no hay una técnica que te dé toda la información y hay que complementarlas. A raíz de la necesidad de ir cuantificando los nanoplásticos, han empezado a salir o a utilizarse para el tema de los polímeros técnicas que se utilizaban para nanomateriales, como es el Field for Fractionation, el FFF, el DLS, etcétera, etcétera. Entonces, retos y prioridades, decir que hay una falta de técnicas analíticas que identifiquen y cuantifiquen los micronanoplásticos por debajo de 20 micras. Hay también, importante, es decir, que hay una falta de consenso a la hora de definir cómo publicar los resultados. Algunos se publican con número de partículas por volumen, número de partículas de masa, masa partícula con masa, y esto dificulta mucho a la hora de comparar los resultados. Hay una gran dificultad también por la gran variedad de polímeros aditivos que existen, que ya da un reto técnico a la hora de identificarlos con cualquier técnica que se elija. Y esto también está relacionada a una falta de estándares que simulen los micronanoplásticos que se encuentran en el medio ambiente, ya que cuando se empieza una técnica analítica y un calibrado, por ejemplo, se tira de los estándares que son puros, igual esferas perfectas, no tiene nada que ver con los microplásticos que se encuentran en el medio ambiente. De ahí hay una línea específica que ha empezado dándole importancia a la creación de estos estándares. Mencionar también la importancia que tiene realizar protocolos de control de calidad y contaminación de manera rutinaria para evitar la contaminación de los micronanoplásticos que hay en el aire, sobre todo cuando estamos hablando de cuantificar nanoplásticos y que están muy diluidos y la masa que hay que detectar es muy pequeña. Entonces hay que usar la ropa de algodón, superficies limpias, usar cabinas de flujo laminar, etc. Yo creo que no hay ningún artículo hoy en día que se pueda publicar si no se publican este tipo de protocolos.
También destacar que es muy importante utilizar blancos, tanto de control negativo y control positivo. Cuando hablo de control positivo me refiero a utilizar blancos reforzados con un estándar que conocemos, que ayude a evaluar la recuperación de los microplásticos en el proceso que estamos utilizando, tanto en el muestreo como en el tratamiento de muestra. Y hay que publicar estos datos, hay que publicarlos porque ayuda a evaluar la precisión del método para no infra o sobrevalorar los resultados obtenidos. Hay estudios que lo publican, otros que no, entonces al final cuando se quiere hacer una comparativa es prácticamente imposible. Aparte del muestreo y una vez de definir con qué técnica queremos cuantificar, hay un reto muy importante, es el pretratamiento, preparación de muestra, que puede ser muy compleja. Aquí, por ejemplo, os enseño una de las, bueno, pues cuando estamos hablando de la preparación de muestra, 4 primeros pasos que se suelen llevar a cabo en general cuando queremos tratar una muestra compleja para luego evaluarlo con el micro-FTIR. Se empieza con la primera separación con mallas de acero inoxidable, por ejemplo, luego se hace una digestión de la muestra para eliminar toda la materia orgánica y quedarnos con el polímero en sí. Después se suele realizar una separación por densidad con disolución saturada, por ejemplo con cloruro sódico, y al final se hace otra filtración de las muestras para ponerlos en el filtro que se va luego a utilizar en el micro-FTIR, por ejemplo, ¿no? Para luego mapearlo. El problema otra vez es que aunque estos 4 pasos son generalizados, cuando vas al detalle te encuentras con estudios que utilizan un tipo de malla, otro tipo de, pues unos utilizan hasta 150 micrómetros de malla, otros 20 micrómetros, varía mucho. La digestión de la muestra también, algunos estudios lo realizan con peróxido de hidrógeno, otros hacen reacciones de Fenton, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo, hay una falta importante de protocolos estandarizados en la preparación de muestra que dificulta luego la comparativa y saber si tus resultados son comparables o no, o son impactantes o no. Aquí quería enseñar uno de los retos más desde el punto de vista de la practicidad cuando tenemos que desarrollar un método analítico. En nuestro caso, como he dicho, estamos desarrollando pirólisis acoplado a cromatografía de gases y espectroscopía de masa. En esta foto se ve el vial donde hay que introducir la muestra. Son 4 centímetros de altura, pero la muestra se coloca en la parte de encima, donde hay 6 milímetros por 2 milímetros. Esto quiere decir que la muestra representativa que tú vas a cuantificar es como máximo pesará entre 2 y 5 miligramos. Nosotros hemos establecido que es mejor meter 2 miligramos. Si pensamos, como he dicho al principio, que hay que muestrear, vamos a decir 200 litros o 500 litros para poder tener una muestra representativa de los nanoplásticos, tenemos que conseguir transferir de esos 500 litros a estos 2 miligramos todos los nanoplásticos posibles, teniendo en cuenta todo el tratamiento de muestra que hay que hacer, las recuperaciones, estudiar las recuperaciones, que no tengamos mucha pérdida de muestra en los procesos. Eso es un gran reto. Y también es la parte del calibrado. Al ser un método cuantitativo, tenemos que hacer calibrados. Tiene un límite de detección muy bajo, igual de 4 microgramos, pero cuando estamos hablando de masas absolutas, el transferir y pesar esas cantidades tan pequeñas, intentando evitar la contaminación que puede haber en el aire, es un reto bastante importante. Todo esto ha sido también publicado por el informe técnico de la JRC, que hacen justo eco de este reto de transferir tanto la muestra en sí o el estándar para el calibrado a lo que es la técnica de análisis.
Quiero aquí enseñar esta publicación que recomiendo que leáis. Se publicó por la red EnviroPlanet, y bueno, es justamente es también un position paper como el que ha mencionado Teresa, donde se mencionan las prioridades que hay que llevar a cabo en la investigación y los retos que nos encontramos con esta temática. Y bueno, como conclusión, resumen a la charla, mencionar que hay un gran esfuerzo de la comunidad científica para identificar y cuantificar los microplásticos en matrices complejas, como son las aguas residuales. No hay métodos estandarizados como tal, entonces esto dificulta la comparación entre los resultados y los estudios realizados. La mayoría de los estudios se centran en los microplásticos relativamente grandes, aquellos que son mayores de 150 micras, pero hay un reto académico, técnico, y en la necesidad de desarrollar métodos de muestreo, identificación y cuantificación de microplásticos de menor tamaño, ¿no? Sobre todo aquellos que están por debajo de 20 micras y los nanoplásticos. La identificación y cuantificación de los micronanoplásticos necesita el uso de varias técnicas complementarias y la importancia, quiero resaltar la importancia del uso de blancos negativos y positivos y publicar estos resultados para no infravalorar la cuantificación de micronanoplásticos. Y bueno, simplemente agradecer a los proyectos financiados y al Grupo de Tecnología de Membranas por el trabajo realizado y bueno, a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juncal, por la presentación y bueno, yo creo que se ha puesto de manifiesto con tu ponencia que el tema del consenso a la hora de determinar los microplásticos y el tema de poner de acuerdo a la comunidad científica a la hora de cómo hacer las cosas y cómo expresarlas, pues es algo que nos ayudará a intercomparar esos resultados que podamos obtener.